Dios para siempre, para que se nos vaya el frío, hermano. Parece que estamos medio entumidos. O el cambio de horario nos afectó mucho. Amén. Bien, Dios les bendiga a toda la iglesia, bendiga a todos los hermanos, a todas las hermanas que hoy día, ¿no es cierto?, se dan cita en la casa de oración para alabar, bendecir el nombre del Dios del cielo y para oír lo que más a nosotros nos interesa, que es la palabra del Dios del cielo. Amén. Que es la que nos hace tanto bien a nuestra alma, es la bendita palabra del Señor. Bien, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, como les decía, y vamos a ir de frentón al mensaje. Amén. Porque para que no se vayan entumiendo, ya los días están medio heladitos, así que libro de Isaías capítulo 6. Amén. Del verso 1 en adelante vamos a leer unos textos. Libro de Isaías capítulo 6. Y si ustedes lo han encontrado, se van poniendo de reverencia al Señor. Isaías capítulo 6, verso 1. Y si lo han encontrado, me responden con un fuerte amén. Un fuerte amén. Amén. Bien, dice así la preciosa palabra del Señor. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los cliciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló uno hacia mí, uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mí mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Palabra del Señor. Yo sé que ustedes oraron, no voy a orar esta vez. Tomen sus asientos. Amén. Vamos a creer a la oración de mi hermana. Sí, amén. Estamos delante de este precioso libro de el gran profeta Isaías. Amén. Uno de los 4 profetas mayores de las Escrituras. Eso no quiere decir que los demás profetas sean menor estatus espiritual que estos 4 mayores, sino estos, dentro de lo que es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, fueron estos 4 profetas que escribieron más libros, más capítulos de las Escrituras. Amén. Amén. Y estamos delante de esta hermosa y bendita visión que tuvo este gran profeta llamado Isaías. En uno de los días dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Hace una mención este gran profeta de Dios de un rey que había muerto recientemente, un rey llamado Usías. Un rey que había caminado en rectitud delante de Dios. Un rey que había hecho las cosas bien. 52 años, dicen los historiadores, que reinó Usías. Un rey que había caminado bajo el temor y bajo el temblor de Dios y bajo los estatutos de Dios. Había llevado al pueblo de Israel a una prosperidad gloriosa, cual nunca antes ha existido sobre la historia de Israel, y no ha habido jamás, ni hasta hoy día. Israel ha podido estar en una bendición a tal extremo como estuvo en los días del rey Usías. Pero así también terminó mal este rey, quebrantando los estatutos de Dios y quebrantando también la ley de Jehová.
En el segundo libro de las Crónicas, ustedes, si lo leen detenidamente, se van a encontrar con la historia de este rey que ensoberbió su corazón de entrando en el templo, presentando holocaustos y sacrificios que no eran agradables de Dios, estando en un lugar donde a él no le correspondía estar, donde solamente tendrían que entrar los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Este rey había ensoberbiado su corazón a tal extremo y había engrosado y orgullecido su corazón a tal extremo de que a él no le importó saltarse los estatutos y las leyes y las ordenanzas que había para adentrar el lugar santísimo y delante del templo de Jehová. El libro de las Crónicas relata que en ese día cayó una lepra sobre el rey Usías y murió. Porque con Dios no podemos jugar. Hay leyes a seguir, hay reglas a seguir, hay estatutos escritos a seguir, tanto como para los hombres de aquellos días, también para los hombres que hoy día estamos en esta dispensación, que es la iglesia de Cristo. Y así terminó el rey Usías, y Isaías empieza escribiendo el capítulo 6, que cronológicamente dicen los historiadores que este debería haber sido el primer libro de Isaías, el capítulo 1 debería haber sido el capítulo 6. Pero se escribió y se dejó así, por lo tanto no podemos alterar el orden de las escrituras. Y este bendito profeta del Señor hace mención de este rey. Y dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y empieza este profeta del Señor a describir lo que él había visto. Hoy día vamos a tocar solamente 5 puntos y vamos a hablar bajo el tema purificando el altar. Amén. Algo de cual Dios nos ha ido llevando de ir predicando cada vez que lo vemos, no me ha dejado salir de este tema de lo que es la santidad, de lo que es el temor, de lo que es el temblor, de lo que es conllevar la gracia y el poder, la misericordia, como ustedes quieran llamar, lo que Dios ha dado a la vida de la iglesia, que es el Espíritu Santo del Señor. Que hoy día en este tiempo la iglesia tiene tan en poco. Piensa de que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de la Escritura, parece que ha cambiado. Parece que este Dios no está haciendo las cosas como antes las hacía. O pareciera que este Dios está ciego, no está mirando cómo este mundo se está comportando, cómo este mundo está caminando. El profeta Isaías le tocó uno de los tiempos sumamente duros y difíciles, complicados, muy parecidos a los días que hoy día estamos viviendo, en una nación donde se había corrompido a extremo. Si usted lee el capítulo 5 de Isaías, antes de que Isaías tuviera esta visión, usted va a ver cómo estaba corrompido en una forma extrema el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, donde estaban divididos en 2 reinos. Mire, yo le voy a leer un poquitito para que ustedes entiendan. Dice: ay sobre los malvados, dice: ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Oiga, el corazón de aquellos hombres estaba materializado a tal extremo como hoy día lo estamos viendo. Todos los hombres están construyendo materializados, todos los hombres quieren más casas, quieren más edificios, quieren mejores vehículos, quieren más trabajo. Hoy día yo veo: trabaja el marido, trabaja la esposa, trabajan los hijos, trabaja el señor hogar, los 5 quieren trabajar. El corazón se ha materializado a tal extremo de que ya Dios parece que no fuera nuestra providencia. Pareciera que ya nuestros ojos no están puestos en lo que Dios nos pueda dar, sino en nuestra propia fuerza, en lo que nosotros podamos conseguir. Nadie le está diciendo de que es malo tener cosas ni es malo trabajar, pero materializar el corazón, alejar el corazón de lo que es la providencia de Dios. Hermanos amados, el pueblo de Israel por más de 40 años caminó en el desierto. La Biblia dice que su calzado no se gastó, no le faltó el pan, no le faltó la comida. Quisieron carne y Dios bajó codornices del cielo. Quisieron agua y Dios hizo brotar agua de una roca en medio de un desierto. Tenían frío y Dios les prestó, en medio de la oscuridad de la noche y del desierto, les prestó una llama de fuego que les seguía. Tenían calor y el día abrasador del desierto de aquellos días que abrazaba al pueblo de Israel, Dios le prestó una nube para que esa nube le prestara sombra. Dios se preocupó de todos los detalles más mínimos del pueblo de Israel. Cuanto más con nosotros, el Dios de Israel es nuestro Dios. Y ya Él nos ha cambiado. Él nos ha mudado, Él no tiene sombra de variaciones. Yo siempre les digo, el predicador cambia. Los hombres pueden cambiar, los letreros cambian. Los obispos cambian, los evangelistas cambian, todos los hombres cambian, pero Cristo no cambia, Él sigue siendo el mismo, la palabra de Dios no cambia.
Ella no muda. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Bendito es Dios. Y así estaba. Así estaba este mundo. Así estaban los días en que Dios levantó al gran profeta Isaías. Uno de los profetas donde se le dio más connotación sobre las profecías mesiánicas. Este fue el profeta al cual Dios le dio con más certeza y con más claridad las cualidades, cómo iba a ser el Mesías, cómo iba a llegar a este mundo y cómo iba a ser muerto. Amén. Y este profeta tuvo esa bendición gloriosa de experimentar la conversación y las profecías más lindas sobre el Mesías, sobre el Salvador de nuestras vidas, sobre el Salvador de nuestra alma. O sea, estamos delante de un tremendo hombre de Dios con una estatura espiritual tremenda. Un profeta de Dios, hermanos y amigos en el Señor, donde sus días terminaron en oscuridad, donde sus días terminaron en medio de un mundo corrompido, pero Isaías no se corrompió. Fue muerto. Lo metieron dentro de un tronco hueco, lo metieron adentro, ahí atado, y después que lo metieron adentro lo partieron por la mitad con una sierra. Así fue la muerte de este tremendo profeta y este hombre de Dios que no vendió el mensaje en medio de un pueblo corrompido. Amén. Pero para que el profeta Isaías llegara a tal estatura, y para que llegara a tal espiritualidad, y para que llegara a entregar su vida por amor al Dios del cielo, el cual lo había llamado, Dios tuvo que primero tratar con él, purificarlo, y luego enviarlo. Por eso este tema se llama Purificando el altar. Isaías significa Dios es salvación. Eso significa el nombre de Isaías. Y a su nombre. No se queden dormidos, ustedes saben que yo soy medio loco, de repente les pego un grito, y como yo siempre les digo, si los pillo durmiendo les da un infarto, y no están a cuentas con el Señor, no va a ser culpa mía. Amén. Isaías significa, ¿qué significa Isaías? Le dije recién. Dios con nosotros. ¿Ah? Sin miedo, pues. Salvación. Bien, Dios es salvación, muy bien, hermano Esteban. Tu hermano Mateo, ¿quién fue? Yo. Amén, los dos. Fue el profeta con las profecías más exactas sobre Cristo. Capítulo 53 del libro de Isaías, usted ve ahí exactamente lo que se trata. Isaías hace un llamado profundo a la sociedad de aquellos días, mostrando el amor y el perdón de Dios. Usted en el primer capítulo de Isaías muestra el perdón y el amor de Dios en medio de un mundo corrompido. En medio de una nación corrompida, Dios hace un llamado al arrepentimiento. Oí cielo y a escuchar tu tierra. Amén. Dios se había cansado de hablarle al hombre. Se había cansado de hablarle al ser humano, que le empezó a hablar a las materias inertes, a las que no podían hablar. Escucha tu cielo. Oye tu cielo, escucha tu tierra. Ya ni siquiera se refería al hombre, estaba tan corrompido a tal extremo. Sabían que los hombres de aquellos días no iban a obedecer la voz de Dios. Usted lee, sigue leyendo todos estos capítulos, se va a dar cuenta cómo estaba tan corrompido y podrido desde la mollera hasta la planta de los pies. Ahora veremos dos cualidades explícitas que Dios usa para llamar a un hombre al ministerio, que son dos, que es la experiencia que tiene que tener el hombre de Dios. Cuando Dios llama a un hombre para poder enviar a Isaías, para poder Dios hacer todo lo que yo les dije cuando empecé a comenzar la prédica, yo les di a entender todo lo que Dios había hecho con este profeta. Pero para poder enviar a este profeta, Dios tuvo que hacer algo. Este profeta tuvo que tener un llamado genuino de Dios. Por eso es que los ministerios, yo les he enseñado siempre de que los ministerios de Dios los entrega solamente Dios. Es un llamado personal, directo con Dios, directo con nuestra hermana Ruth, directo con nuestro hermano Jorge, directo con nuestra hermana Sandra. No tiene ningún hombre en la tierra la cualidad de entregar un ministerio sin antes Dios no haber tratado de una forma personal con él. No puede. La Biblia nos enseña de que los ministerios los entrega el Señor y los dones los entrega el Espíritu Santo de Dios. En 1 Corintios capítulo 12 en adelante ustedes se van a dar cuenta, hay una diferencia entre dones y ministerio. Dice que los dones los entrega el Espíritu y los ministerios los entrega el Señor. Nadie tiene esa cualidad. Por eso hoy día nos encontramos ministerios genuinos.
Porque ¿qué es lo que pasa? Lo que hacen hoy día estos pseudos profetas, estos pseudos hombres con fuegos extraños van y le dicen a cualquier muchachito, a cualquier muchachita o a cualquier hermano que nunca ha tenido una experiencia con Dios, que no ha conocido a Dios, Dios dice que te está llamando al ministerio profético, Dios dice que te está llamando al ministerio evangelístico, Dios dice que te está llamando al ministerio pastoral, hermano, y Dios nunca ha tenido un trato personal con aquellos hombres. Hombres que nunca han leído, hombres que nunca se han consagrado, hombres que nunca han tenido una aparición, una visión, un éxtasis con Dios, una experiencia con el Dios de la palabra, con el bendito Dios del cielo. Y es por eso que hoy día tenemos la iglesia que tenemos, porque no tenemos verdaderos hombres llamados por Dios. Tenemos hombres con cualidades, sí, ciertamente podemos encontrar hombres con lindas cualidades, pero sin un llamado genuino de Dios que van directo a un fracaso. Moisés no era un hombre tan, ¿no es cierto?, elocuente, pero sí Dios lo preparó. Por eso es que yo les voy a hablar en esta hora de tres, cuatro hombres. Amén. Experiencia si no es cierto, le estaba diciendo ejemplo. Moisés, Éxodo capítulo 3, yo sé que ustedes se recuerdan muy bien. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en Éxodo capítulo 3? Dice que se encontró este gran hombre que Dios había llamado, ¿no es cierto?, Moisés. Se encontró en medio del desierto ¿con qué? Con una llama encendida. Con una llama encendida, muy bien, hermano Mateo. Con una salsa que ardía, que consumía, que ardía y no se consumía. Y en medio de esa salsa Dios habla directamente con Moisés. Y empieza una conversación con Moisés. ¿Qué pasó en ese lugar? Dios hizo un trato personal. Moisés tuvo un éxtasis con Dios, como usted lo quiera llamar, una visión del cielo, una experiencia divina con el Dios de la palabra, algo glorioso, una salsa en medio del desierto que no podría durar más de 15 segundos prendida, se tenía que pulverizar, pero la Biblia dice que esa salsa ardía y no se consumía, y eso llamó la atención de Moisés. Se acercó a aquella salsa que se estaba quemando y no terminaba nunca de quemarse. Y dice la Biblia que cuando Moisés se acercó a aquella salsa, sale una voz tronante de aquella salsa y le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque la tierra que estás pisando, santa es. Bendito Dios, una experiencia gloriosa. ¿Quién le podía vender el cuento de ahí hacia adelante a Moisés de que Dios no lo había llamado? Había una experiencia bendita con Dios, ya él había conversado, ya sabía quién era Dios. Luego le dio más señales, ¿no es cierto? Ustedes saben toda la historia, lo envió a Egipto y lo envió con señales. Él estiraba, ¿no es cierto?, su báculo, su bastón, se convertía en serpiente y un sinfín de cosas, convertía los lagos en sangre. Dios le envió señales. A los hombres de Dios le tienen que seguir señales. A los hombres que Dios ha llamado, alguna señal le tiene que seguir. Y estas señales seguirán a los que en mi nombre crean, dijo Cristo. Y pondrá las manos sobre los enfermos, y en mi nombre los enfermos serían sanados. Echaríamos fuera demonios. Bendito es Dios. Pero la iglesia ignora todas estas cosas porque no ha conocido al Dios de la Biblia. No ha conocido al Dios de la palabra. Dice que hablaríamos en nuevas lenguas. Bendito es Dios. Es algo glorioso, es algo bendito. Por eso es que cuando empezamos a hablar de esto, es pareciera que habláramos locura. Hay gente que mira y que nunca han tenido una experiencia con Dios. Pero aquí el llamado directo para los hombres que ministran, o para los hombres que portan una palabra, deben tener una experiencia con Dios. Sí o sí, no hay términos medios, sino su ministerio, su vida cristiana es un fracaso, va directo al pecado, va directo al error. Bendito es Dios. Saulo de Tarso en el Nuevo Testamento. ¿Se recuerdan ustedes Hechos capítulo 9? ¿Qué ocurrió ahí? Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, camino a Damasco, dice el libro de los Hechos, que se le apareció, ¿quién? Un resplandor de luz. Dicen algunos que Pablo iba a caballo, iba a camello, pero cayó. Dice la Biblia que Pablo cayó. Si iba arriba de un camello, si iba arriba de un caballo, si iba arriba de un asno, no interesa. Lo que interesa es que en ese momento, cuando un resplandor de luz alumbró la pecaminosa vida del apóstol Pablo, ese hombre jamás volvió a ser el mismo.
La Biblia dice que en ese momento en que esa bendita luz bajó del cielo y alumbró el oscuro corazón de Saulo de Tarso cuando iba a matar a los hombres de Dios, dice que en medio de esa luz sale una voz bendita y tronante que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quedó ciego en aquel instante y él tuvo una experiencia con Dios. Le dio una dirección: anda a tal lugar. Luego empezó a tener conocimiento de Dios. Dios lo llenó de su espíritu. Y Pablo fue un eminente hombre de Dios en la tierra. En el Nuevo Testamento fue un hombre con un estatus espiritual tremendo. Una experiencia con Dios. Cuando Dios llama, Dios tiene que darte alguna experiencia, algún éxtasis. Algo tiene que pasar en tu vida. Es por eso que hoy día tenemos fracasos ministeriales, porque los hombres pisan terrenos cuando Dios nunca les ha llamado. Y sabe lo más terrible, que no tan solamente fracasan ellos, fracasan todos los que les siguen. Esto es lo más triste, esto es lo más doloroso. Por eso siempre decimos: date cuenta, si Dios no te ha llamado, da un paso al lado, pídele perdón a Dios y sigue tu carrera legítimamente. Pero tienes que darte cuenta si Dios no te ha llamado a algo, si tú te crees profeta y las palabras que salen de tu boca no se cumplen. Las palabras que salen de tu boca no salen para hacer volver al pueblo de Dios del pecado, hacerlo volver a la santidad. No puedes ser un profeta. Los ministerios hoy día, hermanos, escasean. Por eso es que muchos dicen de que ya el ministerio profético cesó. Porque cuesta encontrar un profeta. ¿Cuánto cuesta encontrar un hombre de Dios? ¿Cuánto cuesta encontrar un hombre con una voz genuina de Dios? Amén. Bendito es Dios. Saulo de Tarso jamás nunca volvió a ser el mismo. Moisés jamás nunca volvió a ser el mismo. Sí, amén. Samuel en el templo, ¿se recuerdan ustedes? Sí, amén. ¿Se recuerdan quién era Samuel? Un profeta. Un pequeño muchacho Sí. que fue metido en el templo, entregado por su madre, Sí, Dios. para que este muchacho fuera instruido a los pies de un sacerdote llamado Elí, un sacerdote que mediante fueron pasando los años se corrompió a tal extremo que perdió su vida. Sí, amén. Y que Dios prácticamente lo eliminó. Sí, es verdad. Lo mató sentado en una silla, pasó sus peores días. Sí, amén. Dice que en aquellos días en que Dios llamó a Samuel, dice que ya no había luz, la lámpara se estaba apagando, la luz de Dios se estaba escondiendo, por eso es que Dios tuvo que llamar a Samuel. Sí. Y Samuel estaba en el templo administrando por Dios y escuchó una voz. Sí. Una voz que decía: Samuel. Él lo entendió y pensó rápidamente y fue corriendo donde Elí. Y Elí le dijo: yo no te he llamado. Nuevamente vuelve el profeta a su lecho, a su cama en el templo donde Dios estaba administrando su corazón. Y nuevamente escuchó la voz de Dios: Samuel. Y nuevamente Samuel va donde Elí y le dice: heme aquí, yo no te he llamado. Y por tercera vez aparece la bendita voz de Dios otra vez: Samuel. Y el profeta, que ya era la primera, tenía que haber entendido, pero como ya no tenía luz, como ya se estaba apagando, como ya se estaba corrompiendo, entendió la tercera vez. Le dijo: ¿me has llamado? Y el profeta, el sacerdote le dijo: cuando vuelvas a oír la voz, dile: heme aquí. Y vuelve Samuel, y vuelve a escuchar la voz nuevamente, esa bendita voz: Samuel. Y Samuel le dice: heme aquí. Una experiencia con Dios. Y empieza un trato glorioso de Dios con Samuel, uno de los profetas tremendos, hermanos y amigos en el Señor. Ustedes saben cómo Dios lo usó en una forma gloriosa y extrema. Amén. Vamos terminando con el último que quise tocar, estos tres hombres. Sí, Dios. Este gran muchacho y niño llamado José. Sí, Dios. ¿Se recuerdan ustedes de José? Amén. ¿Quién era José? Él podía interpretar los sueños. Amén. Amén. Ve. Él podía interpretar los sueños, dice nuestra hermana Damari, muy bien. Sí, Señor. ¿Era el hijo de quién? Se me olvidó. De Jacob. De Jacob, muy bien. Señor. Ve, era un tremendo muchacho. Amén. Y empezó Dios a ministrar a José de pequeño a través de sueños. Y tuvo sueños con las estrellas, que las estrellas se inclinaban a él. Tuvo sueños con manojos de trigo, de que los trigos se inclinaban a él. Y empezó Dios a tener un trato personal. Y su padre vio que en José había algo especial a los demás hermanos. Le tejió, ¿no es cierto?, una mantita de colores que tenía una simbología que no vamos a tratar ahora. Pero Dios empezó a tener un trato personal con José. Sí. Y luego Dios también metió en un desierto a José. Fue vendido por sus hermanos en el desierto.
Y Dios empezó a tratar con el corazón de José porque lo iba a colocar en un lugar sumamente alto, de eminencia tremenda. Pero para eso tenía que trabajar con ese joven muchacho inexperto llamado José. Los hermanos de José no eran malos. Es que Dios tenía que tratar con el corazón de José. Y Dios solamente ocupó a aquellos hombres para que el corazón de José fuera transformado en un corazón realmente de un hombre de Dios. Entonces nos estamos dando cuenta, hermanos y amigos en el Señor, de que hay que tener una experiencia con Dios. Y Isaías la tuvo. ¿Cuál? ¿Cuál fue la experiencia que tuvo Isaías? Dice la Biblia que Isaías estaba ¿dónde? ¿Dónde estaba Isaías? En el templo, con más fuerza, hermano, con valentía. Estaba en ese bendito lugar Isaías cuando viene el éxtasis, el llamado de Dios. Cuando viene ese día glorioso en que Dios empieza a tratar con este gran hombre llamado Isaías. Dice de que él estaba, ¿no es cierto?, en los días en que había muerto el rey Usías. Eran días oscuros. Posiblemente Isaías dijo: hasta aquí nomás nos llegó, ¿qué vamos a hacer ahora? El pueblo estaba corrompido y ahora más encima, sin rey, peor todavía. Los va a ir mal. Y él se fue al templo. ¿Por qué fue al templo Isaías? Él podía haberse ido a cualquier otro lugar. ¿Qué fue a buscar al templo? Fue a buscar la voz de Dios. Seguro que posiblemente él estaba solamente en el patio del templo, si no le hubiese pasado lo mismo que le pasó al rey Usías. Pero él estaba esperando algo de Dios en aquel lugar. Dios tiene lugares específicos donde trata con el hombre. Dios tiene lugares específicos donde trata con la mujer. Hay lugares específicos, hay lugares que Dios aparta, hay lugares que Dios santifica, hay lugares que Dios los elige para habitar Él. Bendito es Dios. Y entonces, hermanos y amigos en el Señor, Isaías en ese lugar del templo tuvo una gloriosa y bendita visión. Dice que él estaba en ese lugar cuando vio unos seres angelicales que estaban volando dentro del templo. Textualmente la Biblia dice así: en el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Mire lo que vio, una experiencia. Yo le dije la experiencia de Pablo, la experiencia de Moisés, la experiencia de José, y mire la que tuvo Isaías. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo sea Jehová, Dios de los ejércitos. Bendito es Dios. Una experiencia gloriosa con el Dios de la palabra, con el Dios de los cielos. Él estaba en ese lugar y Dios apareció a su vida para tratar con el profeta. La pregunta es esta: ¿cuál ha sido tu experiencia? La pregunta es esta: ¿cuál ha sido tu éxtasis? ¿Cuál ha sido tu visión? ¿Cómo sabes tú que Dios es real? ¿Cómo sabes tú que Dios existe? ¿Por qué sigues a Cristo? ¿Por qué sigues a Dios? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Dónde apareció? ¿Dónde lo viste? Estos hombres fueron diferentes, estos hombres dieron su vida porque tuvieron una experiencia con Dios. Si la iglesia de Cristo en este tiempo, si nuestros jóvenes en este tiempo, si nuestros predicadores, nuestros evangelistas, nuestros ministros no tienen una experiencia con Dios, su vida va directo al fracaso. Es por eso que hoy día vemos solamente muchachos emocionalistas, vemos muchachas emocionadas, vemos jovencitos emocionados predicando, vemos muchachitos emocionados predicando. Pero mediante van pasando los días, mediante van pasando los meses, mediante la carrera se va colocando difícil, mediante que hay que ir escalando la montaña, se cansan, se detienen, se caen, se derrumban, no siguen, dejan a Dios. Como que si Él fuera un juguete. Como que si Él fuera un reloj que yo le he comprado a Juan Pablo en el mall y Él puede sacárselo y dejarlo tirado cuando quiera. Y puede nuevamente volver y tomarlo cuando Él quiera lucirlo como cualquier cosa, como una medalla. Y decir: yo soy hijo de Dios. Bendito es Dios.
Tenemos que volver a la palabra, tenemos que volver a las experiencias, tenemos que volver a las visiones, tenemos que tener algo genuino con Dios. Si no, tu carrera terminará mal. Jamás nunca podrás abandonar el pecado. Lo único que pudo hacer que los labios de Isaías volvieran a ser labios santos y labios purificados fue cuando tuvo una experiencia con el Dios del cielo. Cuando él vio a estos seres angelicales que con 2 alas volaban. Con 2 alas tapaban su rostro y con 2 tapaban sus pies. Esto representa y estaban demostrando Isaías de que aquellos seres angelicales que venían del cielo, ellos mostraban reverencia al Dios de la palabra. Ellos mostraban reverencia al sublime Dios que estaba sentado en el trono más arriba de las estrellas, más arriba de las galaxias, más arriba de la atmósfera. Dios es sublime, Dios está sobre todos nosotros, sobre cualquier hombre en la tierra, sobre cualquier rey, sobre cualquier trono. Pueden haber un montón de tronos en la tierra. Se pueden sentar los más grandes, eminentes presidentes y reyes del mundo en tronos de madera, de oro, pero no se compara con el sublime trono del Dios de las alturas. No se compara con el sublime Dios, con el sublime trono del Dios de la palabra, del Dios de las estrellas, más allá de las estrellas. ¿Cómo dice esa bendita alabanza? Más allá del horizonte. Bendito Dios, ahí habita el Dios al cual nosotros servimos. El Dios que solamente con su dedo dibujó los mares. El Dios que solamente con su dedo pudo dibujar las grandes montañas que ustedes ven, los glaciales de hielo. Lo hizo el Dios al cual usted sirve. Los animales más hermosos, los elefantes, los leones, los animales más imponentes. El Dios del cielo con el dedo de su mano los dibujó. Por eso es que los leones quedaron callados delante del Dios de Daniel. No de Daniel, quedaron callados delante del Dios de Daniel. Él los había hecho, Él los formó. Si el león ruge es porque Dios le permita que ruja. Precioso es Dios, ese es el Dios de la palabra, ese es el sublime Dios de las estrellas. Y ese Dios estaba conociendo Isaías. Ese bendito Dios, el Dios de la palabra. El bendito Dios de las estrellas. Y dice el profeta Isaías, escribe y deja estipulado en la Biblia, de que cuando esos serafines estaban volando y estaban dando voces unos al otro, miren el orden que tenían. No era que estaban gritando los serafines todos juntos, no, había un orden. Daban voces uno al otro, uno al otro. Uno decía santo, el otro santo, santo, todo ordenado, la gloria de Dios ordenada, la manifestación de Dios ordenado. Santo sea Jehová, Dios de los ejércitos. Bendito es Dios. Y dice que uno de aquellos seres angelicales tomó un tizón ardiente, lo tomó y lo colocó en la boca del profeta y purificó sus labios. ¿A cuántos hoy día el Señor tuviera que purificar sus labios inmundos? ¿Cuántos carbones tendría que Dios pasar por la raquete? ¿Por cuántos altares? ¿Por cuántos ministros? ¿Por cuántos susodichos que se llaman pastores, profetas, hombres que tienen algún ministerio? ¿Por cuánto Dios tendría que tomar un tizón y más que un tizón ponerlo en sus labios inmundos? Y no es tan solamente la inmundicia de los labios, solamente decir grosería, sino también levantar falsos testimonios, sino también hablar mal de tu hermano, levantarle calumnia a tu hermano. También eso es tener labios inmundos. Amén. Bendito Dios, por eso es que hoy día muchos ministros están fracasados, están murieron fuera de la cobertura de Dios. En este año que pasó de la pandemia fue donde más pastores y ministros murieron, porque la mano de Dios le alcanzó. El juicio de Dios le alcanzó por haber jugado con el Dios de la palabra y con el bendito Dios de las estrellas. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. La experiencia con Dios. Sigue la pregunta. ¿Cuál es tu experiencia? Tienes que buscarla. Aunque esté todo corrompido, en los días de Isaías estaba todo corrompido. Estaba todo malo. Pero Isaías fue al templo a buscar la voz de Dios. A buscar una experiencia con el Dios del cielo. ¿Por qué está usted aquí hoy día? ¿Qué la trajo? ¿Qué lo trajo? ¿Por qué está aquí?
Si el Espíritu Santo descendiera en forma genuina en esta noche y le preguntara a cada uno de ustedes, Ruth, ¿por qué estás aquí? Jorge, ¿por qué estás aquí? Sandra, ¿por qué estás aquí? Stephanie, ¿por qué estás aquí? Antonella, ¿qué estás haciendo aquí? Juan Pablo, ¿qué estás haciendo aquí? Así es Dios. Al predicador le preguntara al predicador de esta noche, ¿por qué estás predicando? ¿Qué estás haciendo aquí? Bendito es Dios. ¿A qué venimos a estos lugares? ¿A escuchar la voz de un hombre, a cantar, a acortar el rato? ¿O venimos a buscar algo de parte de Dios? Yo creo con todo mi corazón que cada uno de los que están aquí vienen buscando algo de Dios. Posiblemente ni aún en su mente ustedes lo entienden, no saben qué están haciendo, no saben por qué vinieron, pero hay algo dentro de su alma, hay algo dentro de su vida que los trae, que los invita a venir a este lugar a buscar algo de Dios. Amén. Algo encontraremos en ese lugar. Posiblemente Dios se manifieste en ese día y me hable. Posiblemente Dios se manifieste y me sane, pero algo andamos buscando. Podríamos estar en nuestros hogares cómodamente. Podríamos estar viendo alguna telenovela, alguna película, cualquier basura de este mundo. Pero en esta hora usted se dio el tiempo. Mi hermana Antonella se dio el tiempo después que llegó de su colegio. Mi hermano Jorge se dio el tiempo. Mi hermana Luz se dio el tiempo. Mi hermana Sandra se dio el tiempo. Pero no pierdan su tiempo en esta hora. Si están aquí, adoren a Dios y escuchen la bendita voz de Dios. Así es Dios. Porque el predicador no puede hacer nada por ustedes. Así es. El que ministra a este lugar no puede hacer nada por Damari. Pero al Dios al cual ustedes vienen a adorar, al Dios al cual ustedes vienen a buscar, al Dios al cual ustedes vienen a cantar y a bendecir, puede cambiar sus historias, puede cambiar sus vidas, puede cambiar sus lamentables vidas, puede fortalecer sus debilidades, puede infundirle ánimo. Es tiempo de despertar. Una experiencia con Dios. Debemos encontrar a Dios sí o sí, porque los días son malos. Y si usted no tiene experiencia con el Dios de la palabra, cederá fácilmente al pecado. Vamos a decir a Dios en esta noche que Él purifique nuestros glorios, que Él purifique nuestro corazón, que Él examine nuestra vida. La purificación. Dios tuvo que purificar al profeta. Dios tuvo que santificarlo. Dios tuvo que hacer algo con ese hombre. Purificación es la palabra santidad. Esta palabra que hoy día se ha quitado de nuestros púlpitos. Esta palabra que hoy día se ha quitado de nuestros altares. Esta palabra que hoy día no quieren predicar los pastores. Que hoy día no quieren escuchar los ministros. Que hoy día no quieren escuchar los coristas. Esta palabra que hoy día no quieren escuchar los que adoran. Esta palabra que hoy día no quieren oír las iglesias. Santidad. Purificación, santidad. Si no hay purificación no puedes ver a Dios. Si no hay purificación no puedes tener experiencias con Dios. Santidad. Porque sin santidad nadie. Sin santidad nadie, dígalo con fuerza, sin santidad nadie verá al Señor, verá a Dios. Santidad es apartamiento. Por eso que yo le digo, santidad no es falda larga. Santidad no es pelo largo. Santidad no es vestirse como cristiano. Siempre le hemos enseñado en este lugar, antes de dejarse el pelo largo, córtese la lengua. Antes de dejarse la falda larga, córtese la lengua. Antes de dejarse el pelo largo, sáquese la envidia. Sáquese el celo. Sáquese la contienda. No sirve la santidad externa si no hay santidad interna. Bendito es Dios. El profeta tenía solamente los labios inmundos, y no tenía que haber ese ser angelical haber metido el tizón hasta el mismo corazón adentro. Si ustedes ven la cultura de aquellos días donde se estaba mezclando el profeta, sus labios se habían contaminado. Y eso no quiere decir de que Isaías era un hombre de labios inmundos. La sociedad en cual él estaba moviéndose era de labios inmundos. Él se hacía partícipe. Cada hombre de Dios que usted ve en la Escritura se hace partícipe. Nehemías, cuando los muros cayeron, él dijo, yo fui el culpable. Ellos se culpaban a sí mismos. Los hombres de Dios no buscan justificativos, no le echan la culpa al de allá, al de acá. No, yo fui, yo fallé. Amén.
Hoy día yo estoy administrando este lugar por misericordia de Dios. Si este lugar falla, si este lugar no crece, yo soy el responsable que este lugar no crezca. No le podré echar la culpa a la hermana Ruth, no le podré echar la culpa a Antonella, no le podré echar la culpa a mi hermana Sandra ni a mi hermano Jorge. No, yo seré el culpable. Bendito es Dios y a su nombre. Por eso es que predicamos esta palabra, santidad. No queremos un montón de gente, queremos caridad. Caridad para el Señor, caridad para el Dios de la palabra. Porque solamente Dios con 11 hombres revolucionó el mundo. Solamente con 11 hombres Dios revolucionó el mundo. Un solo adorador llamado David tocaba su arpa y los demonios huían. No cantaba, solamente tocaban. Pero las manos de ese pequeño joven estaban ungidas. Amén. La gracia de Dios estaba sobre él, por eso nos buscamos grandes intérpretes, grandes cantantes. Hoy día me gozaba cuando cantaba mi hermana Stephanie tomando el micrófono. Tiene una excelente y una linda voz. Qué bueno, porque así no tenemos vacas sagradas. Amén. Amén. ¿Me explico? Sí. Es que cuando de repente canta uno solo lindo, hoy no, yo soy la importante, si no voy yo, todo está mal. Sí. Pero qué lindo cuando está la hermana Stephanie, qué lindo cuando está Antonella, qué lindo cuando está Jocelyn, qué lindo cuando está Juan Pablo, porque si no estás tú, hay otro. Amén. Amén. Sí, Dios. Bendito es Dios. Es lo mismo con los predicadores. No, es que si no estoy yo, si no predico yo, la gloria de Dios no se mueve. Si no estoy yo, Dios no habla. No, que hayan altos predicadores y buenos predicadores y que a todos los use Dios. Porque cuando tú no quieras, está Patricia. Cuando Sandra no quiera, está Pablo. Cuando mi hermano Jorge no quiera, está él. Y cuando Juan Pablo no quiera, está Damaris. Bendito sea Dios. Así es, Dios mío. Amén. Y a su nombre. Y así, hermanos y amigos, eran los días. Los días en cuales se estaba moviendo el rey Usías. Y en los días en cuales se estaba, los días en que se estaba moviendo el profeta Isaías. Días difíciles, días terribles. Yo quiero solamente leer unos par de textos para ir ya terminando. ¿Qué hora es? Díganme la hora para no alargarme. A ver, si resumo o me alargo. Estamos bien. ¿Cuántos tienen hambre? Levanten la mano. Amén. Alargamos la palabra para que comamos. Hermana Sandra, ¿qué dice el Números capítulo 5, versículo 6? A ver, saque la Biblia, hermano. Números capítulo 8, versos 5 y 6. Vamos a leer los textos para confirmar esto nomás. 5 y 6. 5 y 6 y luego salta al 14. Bendito es Dios. ¿Capítulo cuánto? Número capítulo 8, versos 5 y 6. Amén. Ay, me saqué. También Jehová habló a Moisés diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. 5 y 6. ¿Y él? 14. Y el 14. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Los levitas. Los apartará. Los santificará. Le dio una orden a Moisés. Los apartará, los santificará. En Éxodo capítulo 19, verso 10 dice que Moisés tenía que santificar al pueblo porque Dios iba a hablar con el pueblo. Los llamaba a la santificación. Apartará a los levitas, los purificará, los expiará, los limpiará, los apartará. Los levitas eran los que estaban en el templo, los que administraban el templo, los que administraban las alabanzas, los que estaban dentro del lugar santísimo, los que estaban dentro del templo. Hoy día, ¿quiénes son los levitas? Usted, los que adoran. Sí, Señor, amén. ¿Y cómo tenemos que estar para entrar al lugar santísimo? Santificado. ¿Por qué estamos predicando esta palabra? Para que usted se santifique. ¿Por qué estamos hablando sobre esto? Para que usted se aparte para Dios, para que usted santifique su vida. ¿Para qué? Para que cuando usted esté en la banca y usted diga aleluya, los demonios huyan. Porque cuando hay santidad y usted dice aleluya y dice gloria a Dios, el infierno tiembla. Sí, amén. Pero cuando usted dice aleluya, gloria a Dios y en usted no hay santidad, los demonios se ríen. Sí, amén.
¿Por qué predicamos esto? Para que cuando los jóvenes, cuando Estefano y Juan Pablo, Antonella, damas, los que están en el coro, Mateo, adoren a Dios, si ellos se apartan, y si ellos tienen santificación, si ellos guardan sus vidas, guardan sus corazones, guardan sus ojos, guardan su boca, guardan su vida, cuando ellos adoren, va a bajar la séquina, la gloria de Dios, el poder de Dios se manifestará en una forma gloriosa. Amén. Y los que están en aquellas bancas empezarán a sentir algo glorioso, porque los levitas que están adorando a Dios habrán hecho que la séquina de Dios y que el poder de Dios descienda en este lugar. Amén. Así es Dios. Pero eso va en base a la santidad. Por eso es que Dios tuvo que purificar, santificar al profeta. Tuvo que darle una visión, tuvo que darle un éxtasis. Luego que le dio el éxtasis, lo purificó, lo limpió. Luego que lo purificó y lo limpió, lo envió. Amén. Se da cuenta que no es fácil ganarse en estos lugares. Sí, Dios. No es fácil estar parado aquí, no es fácil portar. No es que hoy día yo predique, mañana me dieron las manos y no quiero predicar. No. Sí. Está jugando con fuego, se va a quemar tarde o temprano, eso le pasará la cuenta. No es que usted diga, hoy día yo voy a tocar la guitarra, y mañana me van a dar las manos y no voy a cantar. No. Le hemos dicho a Juan Pablo fielmente, el día en que entraste en el coro tienes que entrar hasta el final. Y el día en que tú te quieras salir, te saldrás hasta el final también. Porque esto no es un juego. Si yo no ordeno mi casa, ¿cómo voy a ordenar la iglesia? Bendito es Dios. Y a su nombre. Gloria. Y entonces él se tiene que formar como un hombre de Dios de pequeño. Que nada lo mueva. Si fallaste, si pecaste, anda y pídele perdón a Dios. Humíllate al Señor. Y no estamos hablando de un pecado de hueso calibre, pero de repente una mirada. De repente algo que no teníamos que ver, de repente algo que no teníamos que escuchar, de repente una palabra que no teníamos que decir. Por eso es que cuando usted, su primera oración, cuando va de madrugada a hablar con Dios, Señor, perdona mis pensamientos, perdona mi mente, todo lo que pensó, todo lo que no honra tu nombre, perdona mis ojos, todo lo que vieron, todo lo que mis ojos deshonran tu nombre, todo lo que se detuvieron mis oídos a oír, que no es agradable a tu presencia, todo lo que mi boca habló y que no honra tu nombre, toda palabra ociosa. Así es, Dios. Todas las intenciones de mi corazón es que se inclinaron al mal durante el día. Durante estaba durmiendo, cada vez que mi corazón se detuvo para inclinarse al mal y no al bien, le pide perdón a Dios. Sí. Para que tenga amplia libertad de entrar al lugar santísimo. Así es. Amén. Purificación. Debido texto ahí, no vamos a indagar más. Bajo esta luz de las Escrituras, vamos terminando ya, bajo esta luz de las Escrituras, entendemos que Dios nunca usó ni usará a un hombre en pecado. Algunos quieren justificar sus pecaminosas vidas con textos usados en la palabra, como en Mateo capítulo 7, verso 22, donde dice el Señor, hicieron milagros, profetizamos, pusimos las manos, pero estaban en el infierno. Amén. Y algunos quieren justificar estos textos como que Dios puede usar a un hombre que está en pecado, como puede usar a un hombre que está en falta, puede usar a un hombre que no tiene santidad. No, jamás la Biblia me muestra un hombre en la santidad. Los historiadores de la Biblia, los teólogos de la Biblia dicen que hay solamente dos posibilidades aquí. Es que estos hombres conocieron un día a Dios y después se apartaron. Y después quisieron justificarse delante de Dios diciendo, pero acuérdate que yo eché fuera demonios, acuérdate que yo impuse manos sobre los enfermos, acuérdate que yo profeticé. Eso es uno que dicen los teólogos. Y la otra opción que existe es esta, que está hablando de los hombres de los últimos días bajo Mateo 24, las señales antes del fin, que vendrían falsos hombres, falsos profetas y falsos ungidos. Bendito es Dios, pero Dios jamás nunca usó a un hombre en pecado. Dios sí usó a un burro y lo hizo hablar. Y si usted me dice, ¿sabe qué? El asno de allí me habló, yo le voy a creer. Pero si usted me dice, ¿sabe qué? La hermana Juana adulteró y Dios la está usando, mentira, el diablo la usa. Pero no la santidad de Dios, porque Dios es santo. Y será santo. No crea en ese tema de que Dios lava el vaso, lo limpia y después lo vuelve a usar. No, mentira del diablo. Jamás. Dios no tiene amistad con el pecado. Cuando usted peca, sabe lo que Dios hace, huye de usted. Cuando usted peca, sabe lo que pasa, el Espíritu Santo se contriste, se va alejando, se va. Es una persona. El Espíritu Santo tiene sentimientos tal igual como usted, hermano Luz, tal igual como usted, hermano Jorge. El Espíritu Santo, cuando yo le fallo, Él se ofende. Es como que si yo le dijera una palabra mala a usted, usted se ofendería. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. En la vida de la iglesia es Dios mismo habitando sobre la faz de la tierra.
Bendito es Dios. Y a su nombre. En algunos momentos se santificaron, Dios los usó. Los falsos Cristos, como le estaba explicando Mateo 24. Ahora, según Mateo 19, verso 2, quiero que recordemos ese bendito día donde Dios entró al templo. ¿Se recuerdan? Sí, amén. Mateo 19, verso 12, donde Dios, Jesucristo, entró al templo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Se acuerdan ese día en que Dios se airó, se enojó Dios? Sí, amén. ¿Se habrá enojado Cristo alguna vez o no? Sí, Ahí se enojó. amén. Ahí se airó, dice la Biblia. Sí, amén. Dice que él entró al templo y tomó las bancas y las dio vuelta, Antonella. Sí, amén. Tomó las sillas y las volcó. Amén. Tomó a los hombres que estaban vendiendo dentro del templo y los echó para afuera. Sí, sí, amén. Y le dijo: el celo de tu casa me consume. Habéis hecho de mi casa una cueva de ladrones. Estaban haciendo comercio, como lo que hoy día vemos, Damari. Sí. Dentro de nuestras iglesias, dentro de cuántas iglesias aquí. Aquí mismo en la Araquete, ¿para qué vamos a ir tan lejos? Cuando vemos nuestras iglesias, nuestras casas de oraciones en la Araquete, disfrazadas de ramadas, con papeles derramadas, con ramas, bailando cuecas, yo lo he visto. Amén. Jugando a la cuerda, jugando, vistiéndose como guasa. Yo lo he visto a los ejércitos. Yo he visto a los universales vistiéndose como guasa. Yo lo he visto vistiéndose como milico para predicar el libro de los Efesios. Sí, Sí, amén. Donde hablando del ejército de Dios. No, Dios no necesita estrategia. Dios no necesita que nosotros nos disfracemos. Dios solamente necesita santidad en un hombre para que el Espíritu de Dios le use y añada a la iglesia a los que han de ser salvos. amén. No sirven las estrategias humanas. Bendito es Dios. Y yo sé que por esto no hacemos muchos enemigos, hermano. Sí, amén. Pero no estamos ni ahí con los enemigos. Yo quiero ser amigo de Dios. Gloria a Dios. Porque el día en que yo me muera, Dios me va a decir: tú sabías que eso era malo. Tú sabías que eso no se debía hacer y tú nunca se lo dijiste a la iglesia. Más de algunos de ustedes, más de los que oyen a través de las redes sociales, van a escuchar y van a salir del error. Amén. Me comentaba mi hermano Carlos en la mañana de que lo llamaba un muchacho y él predicó un mensaje fuerte sobre la santidad en la televisión el día domingo y hablaba de que ningún adúltero podía predicar, hablaba de que ningún hombre que estuviera recasado podía predicar. Tuvo también muchas críticas, pero hoy día recibí una llamada donde un hombre decía: ¿sabe qué? Yo estoy en esta condición, estoy mal y yo quiero arreglar mi vida. Alguien va a oír la palabra, alguien va a oír la voz de Dios, a alguien Dios va a tocar, alguien tendrá que enderezarse, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Amén. Así es, Señor. Sí, Dios. Bendito es Dios, pero pasa que tenemos que agarrarnos los pantalones, los que predicamos, los que ministramos, los pastores, los que ministran como quieran llamarse. Sí, Dios. Amén. No queremos cantidad, queremos calidad, queremos la gloria, queremos el poder de Dios. Sí, Dios. Y para eso, santidad. He visto pastores predicando santidad y en sus casas meten el pecado. Amén. He visto pastores que predican la santidad y en su casa le consienten a sus hijas que hagan cuantas barbaridades pueden hacer. Bendito es Dios. Amén. Sí, Dios. Y a su nombre. Por eso muchas veces, hermanos, caminamos solos. Sí, amén. Según 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. ¿Qué dice ahí? Tranquilo, no lo busque, yo se lo digo. Ahí dice que vosotros somos el templo del Dios viviente. ¿Y dónde habita Dios? ¿Aquí, en estas paredes? ¿A dónde? En el cielo. En usted. Y para que Dios habite en usted, ¿qué tiene que haber? ¿Qué es lo que hizo Jesucristo cuando entró al templo? Lo limpió. Y después que lo limpió, dice este mismo capítulo, dice que después vinieron los enfermos y lo sanó. Después, purificación, corrección, Sí, amén. limpieza, santidad. Y luego viene el poder, la Shekinah, la gloria de Dios. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Usted de los pies hasta la cabeza es habitación del Espíritu Santo. Y si no hay santidad, Dios no habita en usted. Así es Dios. Así de simple. Amén. Así es, Señor. No hay términos medios. Si usted es un pecador, Dios no habita en usted. Sí, amén. Y no estamos hablando, hermanos, de que nos vamos a los extremos. No, errores puede tener cualquiera, pero pecados no. Sí, amén. ¿Me explico o lo entiende? Amén. Errores pueden tener cualquiera. Usted se puede airar, se tropezó con el gato en la casa y casi se cae. Y puede tener Sí, amén. un momento de enojo, de pegarle una patada al perro.
Amén. Amén. Y usted le pide perdón a Dios y Dios le va a perdonar. Sí. Pero usted no puede mirar por la ventana y hacerle ojo al vecino porque ya está adulterando en su corazón. Usted no puede ponerse un descote en las mujeres y un descote y bien abierto para que el vecino la mire o para que el hermano la mire. No, eso es pecado. Eso se llama adulterio espiritual. Amén, así es, Señor. Los hombres que tienen buen físico como el mío, no nos podemos sacar las camisas y mostrar las calugas. No, porque ponemos el templo de Dios a que las impías de afuera puedan fornicar con el templo de Dios, a que te codicien. No tápate tu cuerpo. Sí, Dios. Y no estamos hablando de una santidad, hermanos, donde parecemos santurrones, no. Pero prudentemente, una polerita manga corta, bien sueltecita, Sí, amén. una camisita hasta arriba, si tiene pelo en el pecho, guárdelo. Porque hay mujeres que hasta los pelos les pasa algo. Bendito es Dios. Oiga, hermano, sí. Lo hemos visto. Oiga, he visto algunas santurronas, hermano, que en la iglesia no quebran un huevo. Sí, amén. Pero han salido pegando con el marido de otro en las iglesias. Amén. Por los pastores ciegos. Oiga, hay santidad y tanta gloria de Dios que danzan, operan todos los días, pero no podían descubrir que la jefa de coro estaba pegando con el hermano oficial y estaba haciendo infiel al hermano que predicaba. Bendito es Dios. Y todos los días había sanidad y cuánta cosa había. Predicamos este tema en una vigilia, hermano, allá en Arauco, casi nos pegaron. Amén. Se metió Dios y Dios descubrió que había pecado de hueso calibre en el coro. El que estaba tocando el coro estaba engañando a su esposa. Hasta la guitarra se le cayó. Y después llamaron al hermano que me invitó, que quién le había dicho, que quién le contó, que por qué le dijo que estaba esa condición en la iglesia, que el hermano estaba en eso, que el hermano estaba en eso, ¿por qué le dijiste? Oye, hermano, Dios no se juega, Dios es santo. Y cuando Dios quiere hablar, Él habla. Y cuando Dios quiere correr la cortina, la corre. Sí, amén. Y cuando Él quiere dar nombre, lo da. Y cuando Él quiere señalar, señala. Y cuando Él quiere indicar, indica, porque Él es santo. Llega un momento en que Dios se cansa. Sí, amén. Y Dios en estos tiempos está cansado de tanta basura dentro de las iglesias, hermano. Por eso este tema se llama purificando el altar. Bendito es Dios. Ahora podemos entender que el Dios de Isaías no ha cambiado, no cambiará. La demanda de Dios para nosotros es santidad, es purificación. Es de poder tener un encuentro con el Dios del cielo. Y luego de que Isaías tuvo todo este éxtasis, luego de que Isaías fue purificado, fue ordenado, luego de que Isaías tuvo toda esta bendita visión, Dios hace una pregunta desde el tercer cielo. Se escucha nuevamente la tronante voz del Dios de la palabra para decir esto: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y es la voz que sigue sonando fuertemente hoy día. Dios busca un hombre como Isaías. Dios busca una iglesia, busca una mujer. Y sigue preguntando en la Araqueta, y sigue preguntando en nuestra comuna, y sigue preguntando en nuestra región, y sigue preguntando en nuestro Chile, que cada día se está corrompiendo, que cada día se está pareciendo más a la sociedad de aquellos días en que estaba el profeta Isaías. Una sociedad corrompida, una sociedad que le estaba dando vuelta a la espalda a Dios, una sociedad que iba de camino al pecado. Dios hace la pregunta: ¿a quién enviaré? Sí, así es Dios. ¿Quién irá? Y sale la bendita voz del profeta Isaías, hermana Damaris, para decir: envíame a mí, yo iré. Así es Dios, amén. Pero ¿quién quiere ir? ¿Qué joven quiere posponer su estudio? ¿Qué joven, qué jovencita? ¿Qué mujer quiere posponer de ser médico, abogada, ingeniero, arquitecto? ¿Quién quiere posponer su vida y ponerla al servicio del Dios de la palabra y decirle: Señor, yo iré? ¡Qué jovencita, qué joven! Le dice el Señor: yo, en vez de ser esto, en vez de ser un profesional, yo iré. Yo quiero ir, yo no sé cómo se hace, yo no sé cómo se predica, cómo se canta, pero yo quiero ir. Sí, amén. Ocúpame a mí.
Ahora que estoy joven, dale las fuerzas al Señor, le ha dicho a Dios. Ahora tengo fuerzas para caminar. Ahora tengo fuerzas para ir a buscar si la dama ni se queda. Ahora tengo fuerzas para ir si mi hermana Stephanie se queda. Ahora tengo fuerzas para ir donde mi hermana Luz. Mañana no tendré fuerza. Seré un viejo salapastroso que no serviré para nada, lleno de enfermedades. ¿Y qué le voy a entregar a Dios? Mi cuerpo que no sirve para nada. Hoy día tenemos fuerza, hoy día tiene vida, hoy día tiene ánimo, hoy día puede caminar, hoy día puede decirle al Señor, heme aquí, yo iré. Hermana Stephanie, heme aquí, yo iré. Dios busca una mujer, Dios busca un hombre, Dios busca un Isaías, Dios busca una jovencita, hermana Damari, Dios busca un jovencito, Dios busca una jovencita, hermana Antonella, que le diga, yo iré, envíame a mí. Y Dios envió al profeta en medio de un pueblo corrompido, en una sociedad tal igual como la que hoy día estamos viviendo. En una sociedad tal igual como la que hoy día estamos viviendo. Los colegios estaban tan corrompidos como están hoy día. La violencia estaba tan extrema como estaba hoy día. Estaba todo oscuro, estaba todo mal, estaban podridos desde la mollera hasta la planta de los pies. En un momento el pueblo se quiso justificar delante de Dios. Y la voz de Dios le dijo, sus justificaciones son como un trapo de inmundicia delante de mí. Hoy día, ese día, digámosle al Señor en esta noche, yo iré. Yo no le voy a decir, pase aquí adelante, hagamos una oración. No, pero usted en su banca, o cuando llegue a su casa, dígale, Señor, yo quiero ir. Hermano Jorge, hoy día hay fuerza, hoy día hay ánimo, hoy día hay vida. Mañana, ¿qué? Dios no quiere nuestro dinero, Dios no quiere lo que nosotros podamos dar. Dios no quiere, no, Dios quiere nuestra vida, Dios quiere nuestro ser. Los días son malos, los días son cortos. Y le tengo una buena noticia. Cuando usted le diga al Señor, ven aquí, envíame a mí, Dios aparecerá delante de usted. Y usted jamás nunca volverá a ser el mismo hombre. Y jamás nunca volverá a ser usted la misma mujer. Ya no le importará su trabajo. Si hay para hoy día, gloria a Dios. Mañana, Dios sabrá. Si hay plata hoy día, gloria a Dios. Y si no, mañana, Dios sabrá. Si puedo agrandar mi casa, y si no, Dios sabrá. Porque todo esto perecerá. Todo esto quedará aquí abajo. Los grandes hombres multimillonarios, reyes, presidentes de las naciones más grandes tendrán que morir un día y no podrán llevarse sus riquezas. Morirán tal igual que usted y tal igual que yo. Sus cuerpos se van a putrefactar igual como el suyo y el mío. La diferencia será que nosotros iremos a una eternidad de alegría y gozo en los brazos del Cordero de Dios. Y ellos, si no aceptan a Cristo como el Señor y el Salvador de su alma, irán a una eternidad de dolor, de tribulación e infierno, cual nunca sus almas habrán experimentado. Y a su nombre, esta es la palabra. Dios les bendiga. Pongámonos de pie, vamos a adorar a Dios. Si no le gustó el mensaje, me dice, después conversar. Vamos a adorar a Dios y mi hermana Patricia va a pasar para este lugar. Amén. Adore al Señor. Dígale, Señor, ven aquí, envíame a mí. Como